Hola nuevamente, espero que estén todos muy bien. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante que hagan like al video. Espero que les sea de utilidad y además se suscriban y lo recomienden a sus amistades, a sus compañeros de electricidad, ¿cierto? De técnico, ingeniero en electricidad. Bueno, la idea de este video es, vamos a hacer un par de ejercicios que tienen relación con la respuesta natural en un circuito de RC. Voy a hacer un ejercicio con fuente y un ejercicio sin fuente. ¿Cuál es la respuesta natural? Es aquella que se produce en el tiempo, ¿cierto? Después de t o a partir de t igual 0, una vez que el condensador se ha quedado sin fuente. ¿Ah? Por eso se llama respuesta natural. ¿Cómo responde el circuito? Cuando no hay una excitación externa. Así que vamos a pasar a compartir. Repito, espero que les sea de mucha utilidad. Este es el ejercicio que vamos a revisar. Se pide determinar el voltaje en el tiempo en el condensador para T mayor que 0. Aquí se nos da, en este caso, si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna fuente. Y el voltaje inicial de sub 0 es de 30 volts. Ese es el voltaje que tenemos en el condensador. Un alcance que es bien importante tener presente, que en corriente continua el condensador se comporta como abierto. Se comporta abierto y si está abierto no puede circular corriente. Estoy haciendo un pequeño análisis, ¿ya? Ahora, si no hay circulación de corriente en esta rama, eso significa, ¿cierto?, que no puede haber corriente tampoco, ya estamos hablando en T igual 0. No podría haber corriente en esta rama. Bueno, tenemos, ¿cierto?, lo que es el voltaje inicial y tenemos que llegar, ¿cierto?, finalmente a que V, perdón, vamos a poner acá, ¿cierto? V en el tiempo, estamos hablando en el condensador, ¿cierto? Sería a V sub 0, E elevado a menos T partido por tau, ¿cierto? Donde tau, ¿cierto?, es la constante de tiempo, se multiplica la resistencia, que esta es la de Thevenin, ¿cierto? Resistencia de Thevenin por el condensador, el valor del condensador en Faraday. Y esto, la unidad queda en segundo, por algo se llama constante de tiempo. Como la resistencia es la de Thevenin, por lo tanto nosotros tenemos que calcular acá en los polos, ¿cierto? En los polos del condensador, ¿cuál es la resistencia equivalente? La de Thevenin. Veamos que tenemos estas dos resistencias que están en paralelo y finalmente cuando sacamos el paralelo vamos a tener que nos queda con esta resistencia 6. Por lo tanto vamos a obtener la resistencia de Thevenin en primer lugar. Sería los 8 más el paralelo, ¿cierto? Ustedes saben que lo saco yo por admitancia, por lo tanto sería 12 a la menos 1 más 6 a la menos 1 y todo esto a la menos 1, ¿cierto? Y eso nos va a dar la resistencia de Thevenin equivalente. Voy a proceder a calcular. 2 a la menos 1 más 6 a la menos 1, cerramos el paréntesis, a la menos 1 y nos queda, ¿cierto?, una resistencia equivalente de Thevenin de 12 ohm. Por lo tanto, calculamos tau, que sería, como veíamos, es RC, la R de Thevenin, que sería 12 por un tercio. Por eso es por un tercio. Eso significa, ya simplificamos acá y nos va a dar 4 segundos. Ahora nos conviene acá sacar tau elevado a la menos 1, ¿cierto? Para poder llevar el valor finalmente multiplicando a lo que es el tiempo. Por lo tanto, tau a la menos 1, ¿cierto? Sería un cuarto y esto sería 0,25 segundos. Sí, 0,25.
0,25 segundos a la menos 1, ¿eh? A la menos 1. Por lo tanto, ¿cierto? Finalmente llegamos a que V de T sería igual al voltaje inicial, que es un voltaje dado, 30 T elevado a menos 0,25 T. ¿Ah? Esto en volt. Siempre es importante las unidades. ¿Listo? Ya hemos llegado a la solución del ejercicio. ¿No? Espero que haya sido gráfico. Recordémonos, bien importante, que en corriente continua el condensador es circuito abierto, por lo tanto no puede haber circulación de corriente. Ese es en el estado permanente. Aquí estamos haciendo un estado transitorio también. Estado transitorio. Nosotros podríamos también graficar esto, ¿cierto? El voltaje en el tiempo, ¿cierto? Disculpen que no salga muy bien. Voltaje en el tiempo, TVDT. Aquí sería, inicia en V sub 0, eso quiere decir 30, ¿no? 30. Y ahí empezamos a disminuir, disminuir, disminuir. Aquí tenemos un punto donde está tau. Y esto sería aproximadamente el 37% de V sub 0, ¿eh? 0,368 V sub 0. ¿Eh? También podríamos graficar nuestra función del tiempo, que obviamente va a llegar a un punto en que vale 0, en la medida que va corriendo mucho, mucho tiempo. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí ya tenemos fuente. Fijémonos que aquí ya tenemos una fuente de 30 volt. Acá tenemos que analizar dos circuitos. T menor que 0 y T mayor que 0. ¿Ah? Vamos a ver entonces para T. ¿Ya? Para T menor que 0, ¿cierto? O sea, antes de efectuar la apertura del interruptor. Este es el resultado, ¿eh? Pero tenemos que llegar a este resultado. No sea como sea, pero tenemos que llegar, aplicando obviamente los conceptos circuitales. ¿Cómo hacemos el análisis? Fijémonos que son 20 volt la fuente que está alimentando este circuito. El switch se encuentra cerrado. Como en el tiempo estable, ¿cierto? El condensador es un circuito abierto, no puede circular corriente por la resistencia de un ohm. Y si no circula corriente, no puede tener caída de tensión. ¿Cierto? Porque sería, el voltaje sería, en este caso, la corriente por la resistencia. Y si la corriente es 0, porque aquí tenemos un punto abierto, por lo tanto no hay caída de tensión en esta resistencia. Veamos entonces que tenemos esta tensión y tenemos estas dos resistencias. Al no circular ninguna corriente por acá, nos va a quedar que la tensión inicial en el condensador es igual a la tensión en esta resistencia de 9 ohms. Por lo tanto, vamos a calcular por divisor de tensión, ¿cierto? ¿Cuánta es la tensión en esta resistencia? Que debiera ser 15. ¿Eh? Por lo tanto, B de 0 menos, B de 0 menos, ¿cierto? O sea, antes de abrir el switch, sería igual a la tensión de la fuente por 9 dividido por 3 más 9, ¿cierto? Que sería nuestro divisor de tensión. ¿Eh? Entonces ahí los invito a calcular junto conmigo. Entonces tendríamos 20 por 9 dividido por 12. Dividido por 12 y nos da 15 volts. Esa sería la condición antes, ¿cierto? Antes de abrir el switch. Les recuerdo, ¿cierto? Que en el condensador la tensión no puede variar bruscamente. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cierto? Que B en T igual 0 menos va a ser igual a el voltaje después de abrir el switch, 0 más. Esto sería igual a B sub 0. ¿Eh? Por lo tanto, ya tenemos el B de 0 más. Vamos viendo, voy a correr un poquitito aquí, ¿cierto? Para T mayor que 0, entonces. T mayor que 0. ¿Cómo nos quedaría nuestro circuito? Que esta resistencia, tenemos esta otra resistencia,
Y aquí tenemos condensador. Disculpen que cuesta con la tableta. Serían 20 milifaradios. Aquí tenemos 1 ohm. Aquí tenemos 9 ohm. ¿Cierto? Aquí este sería nuestro circuito y el condensador quedó cargado, ¿cierto? Con una tensión inicial de 15 volts. 15 volts que fue lo que calculamos. Por lo tanto, la R de Thevenin, ¿cierto? En este caso tenemos las dos resistencias en serie, serían 10 ohms. Por lo tanto, nuestro tau, que es RC, sería 10, ¿cierto? Por 20 por 10 elevado a la menos 3. Porque está... Vamos viendo entonces, sería 10 por 20 elevado a la menos 3. Espérense un poquitito. Me da un quinto, igual un quinto. Yo siempre calculo tau a la menos 1, ¿cierto? Para llevarlo, esto en segundo, en segundo. Por lo tanto, un quinto serían, tau a la menos 1 serían 5. Segundo, obviamente lo a la menos 1. Por lo tanto, nuestro VDT sería el voltaje inicial que habíamos calculado, 15, E elevado a menos 5T. Un volt. ¿Se fijan? Ahí estamos listos. Ya voy a estar grabando otros ejercicios que tienen que ver también con la respuesta natural en circuitos RL y respuesta forzada también, que es fundamental. Espero que les haya quedado claro. También me pueden hacer de repente alguna consulta a través, ¿cierto?, a través de la parte que nos permite comunicarnos en YouTube. Aquí estaríamos nuevamente. Bueno, agradecerles que puedan haber visto este video y les recuerdo hacer like y también suscribirse y recomendarme a sus compañeros. Bueno, esto es de análisis de circuitos, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando un poquito más en esto. Que esté muy bien y nos vemos.